Buenos días. De nuevo, un saludo cariñoso para todos ustedes, los que son de esta comunidad de gracia, Puerta de Fe, familiares y amigos que también participan en este culto de alabanza, de adoración y de predicación de la palabra. Oremos. Nuestro buen Dios, en este momento te ruego, en el nombre de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu, cuando es el momento de escucharte hablar a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a nuestros afectos, a todo nuestro ser. Te ruego entonces que nos alumbres con la luz de tu palabra y nos guíes con tu Espíritu a fin de que seamos capaces de escucharte y de entender lo que tienes para nosotros, para bien de nuestra vida aquí en la tierra. En Cristo Jesús te lo estoy suplicando. Amén. Recordemos, hermanos, seguimos trabajando la serie Viviendo en el gozo del Señor. Porque uno de los propósitos fundamentales de Dios al hacer la creación es que nosotros viviésemos de manera permanente en su presencia, y en su presencia hay plenitud de gozo. Esto significa que uno de los propósitos santos, uno de los propósitos eternos de Dios para los de su pueblo, no solamente es la salvación, sino que vivamos en gozo, en regocijo aquí en la tierra. Desde luego, la toma de posesión de la plenitud en gozo será después de esta vida, cuando el Señor nos traslade a su presencia. Pero en tanto, hemos de recordar que esta vida aquí en la tierra, el propósito de Dios no es para que lo vivamos en tristeza, en desilusión, en frustraciones, en ansiedad, en desesperación, en depresión. No. Uno de los propósitos fundamentales de Dios es que nosotros, sus hijos, aprendamos a vivir en su gozo aquí en la tierra, en medio de las diferentes situaciones que tendremos que enfrentar durante nuestro peregrinaje aquí sobre la tierra. Gozo en la obediencia es un asunto fundamental. En el Salmo 106 que acabamos de leer, el versículo 3. El versículo 13 nos habla sobre ello. Dice, dichosos los que guardan tu juicio. Dichosos los que hacen justicia en todo tiempo. Dichosos es un símil de gozo, de regocijo, de alegría. Si usted quiere ser dichoso, si usted quiere gozarse aquí en la tierra, quiere gozarse en su matrimonio, que quiere gozarse en la familia, quiere gozarse en el trabajo, en el estudio, en todo lo que usted haga, entonces dice el versículo 3, dichosos experimentarán gozo los que guardan juicio. Diríamos en otra manera, de otra forma, dichosos y gozosos los que obedecen los mandamientos de Dios, los que guardan sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus preceptos, sus principios. Dichosos y gozosos solamente aquellos que tomen la resolución de vivir bajo el señorío, bajo los principios y la autoridad de Jesucristo. Dichosos los que su vida, su comportamiento, sus acciones están encaminados a ser justos,
y justos en todo tiempo. Así lo dice la segunda parte del versículo 13. Luego el 4 dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu bondad para con tu pueblo. Visítame en tu salvación, ¿sí? Para que yo vea el bien de tus escogidos. Y recuerde, en Jeremías 29:11 también el Señor ha declarado, porque yo sé los propósitos o el propósito que tengo para ti, hacerte todo tipo de bien. Entonces dice, para que yo vea el bien de tus escogidos. El propósito de Dios es hacer todo tipo de bien para nosotros, sus escogidos. Para que me goce, termina diciendo el versículo 5, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. En el pasaje, el otro pasaje de Isaías nos presenta una escena muy conocida, una escena que generalmente se usa para Semana Santa, pero que nosotros los escogidos de Dios deberíamos de tenerlo presente cada día de nuestra vida. Y se nos habla acerca de los sufrimientos del siervo de Jehová, ¿sí? Que fue despreciado, fue desechado entre los hombres. Su vida se caracterizó por dolor, por sufrimiento, ¿sí? Por quebranto, dice, experimentado en todo tipo de quebranto. Y al verlo así, dice el profeta Isaías, bajo la unción del Espíritu Santo, como que nos dio miedo o nos dio tanta tristeza que escondimos el rostro de él menospreciado. E incluso se llegó mucho más lejos en la actitud, dice, no lo estimamos. ¿Quién puede estimar a una persona excluida, a una persona despreciada, desechada, maltratada, que puro sufrir hace? ¿Quién lo puede estimar? La inclinación humana nos lleva a apreciar a aquellas personas que tienen éxito, que siempre les va bien, que están de prosperidad en prosperidad, que tienen buena posición económica, que tienen buenas casas, buenas propiedades, buenos estudios, títulos, buenos trabajos. Pero ¿quién va a estimar a aquel que anda en las calles levantando basura, levantando objetos para que venda? ¿Quién va a estimar a una persona? Al contrario, los vemos con desprecio. Eso es lo que el profeta Isaías nos está ilustrando. ¿A qué grado la gente de aquel tiempo se expresó acerca de Jesucristo en razón de su sufrimiento, de todo el quebranto que él pasó? ¿Quién va a apreciar, hermanos y amigos, aquel que vemos que anda entre los botes en el mercado buscando un pedazo de torta, un pedazo de panucho, un pedazo de fruta, aún en descomposición para alimentarse? Al contrario, nos da asco. Recuerdo algunas experiencias en ese tiempo de pastorado. Cuando estuve en el Estado de México, mero frente al templo, había una cantina. Y al llegar ahí, en los primeros días, me reuní con ellos, con los teporochitos, platicando con ellos. Ellos decían, los invité para estudiar la Biblia, para ir al templo, y decían, no vamos, no entramos al templo porque la gente nos desprecia, entramos y todo mundo se aleja, nadie nos habla. Sí, hermanos queridos, es muy difícil estimar a alguien en esa condición. Por eso el profeta Isaías nos presenta esta escena terrible, tétrica, de lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. El versículo dice, fue herido, fue maltratado, y usa un término tremendo, dice, fue molido, fue masacrado, desfigurado, totalmente
pero eso Él lo soportó por ti, por tu causa, por mi causa, por nuestra causa, porque tú y yo son los que deberíamos haber recibido ese castigo. Tú y yo somos los que deberíamos ser despreciados, desechados y no ser estimados por nadie absolutamente. ¿Sí? Un hombre que vivió angustia y aflicción. El versículo 7 dice que ante todo este tipo de terrible sufrimiento que no hubo antes de él, ni habrá después de Jesucristo alguien que sufra semejante quebrantamiento, semejante contradicción de parte de los hombres. Dice que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Usted pudiese posiblemente estar pensando ahorita, el pastor se equivocó del tema. El tema es gozo en la obediencia. Nos está hablando del tema fundamental de Semana Santa que hace poco pasó. No tiene esto que ver nada con la obediencia. Pero hermanos queridos, la pregunta inevitable debe de ser, ¿cómo es que Jesucristo voluntariamente entró en este camino de ese sufrimiento, de ese desprecio, de ser desechado, maltratado, azotado, quebrantado? ¿Cómo es posible que Él haya pasado por ese experimento, por ese tipo de sufrimiento? Y eso sí, sin perder el gozo en su vida. Durante todo su ministerio experimentó ese rechazo, ese quebranto, ese desprecio. Y siempre Jesucristo anduvo con la frente en alto, ¿sí? Nunca se inclinó, nunca se doblegó, humilde y sencillo como cuando entró a Jerusalén en la última semana, pero nunca su rostro se ensombreció o mostró frustración o depresión a causa de ese sufrimiento. Lo que nos está pintando, nos está retratando el profeta Isaías es el camino de la obediencia irrestricta del Hijo de Dios para nuestra salvación. Voy a invitarles a usar sus Biblias. Vamos a buscar algunos pasajes para fundamentar nuestro tema, gozo en la obediencia. Recordando, hermanos, que en la práctica de la vida cotidiana, si se quiere que haya un buen ambiente en la familia, si se anhela y que haya un buen ambiente, una buena relación en el matrimonio, hay algo que debe haber de manera fundamental: la obediencia mutua en el matrimonio. Si queremos que el ambiente en la familia sea de bien, necesitamos que haya obediencia de los hijos para con los padres. Y esto es muy fácil de entender en un razonamiento lógico elemental. Cuando hay obediencia, nos está indicando que hay un camino que se ha marcado, que tenemos que seguir. Hay cosas que tenemos que realizar, de tal manera que cuando hacemos lo que se nos ha encomendado de manera voluntaria, de manera con buen ánimo, haciéndolo bien, es decir, cuando hay obediencia acerca de lo que nos toca hacer, de nuestros deberes, entonces nadie nos va a llamar la atención, al contrario, hasta se nos va a felicitar.
Y en el mismo hecho, hermanos, aunque nadie nos felicite, el hecho de hacer lo que se nos ha encomendado ya de por sí causa satisfacción, causa gozo en la persona, no importa la edad, ¿sí? Pero cuando ocurre lo contrario, cuando en la casa, cada uno de los integrantes de la casa ya sabemos las tareas que nos corresponden y no lo hacemos, es decir, caemos en una desobediencia, en una rebeldía, viene entonces la llamada de atención, la reprensión e incluso una corrección todavía más severa. Y es entonces cuando ya no hay gozo. En la desobediencia no hay gozo. Esto es fácil de entender. Y lo pueden entender nuestros niños, ¿sí? Nuestros niños están contentos y están felices cuando obedecen. Pero si desobedecen, hay llamadas de atención. Hay diversas formas de disciplina que se les aplica y eso, pues digamos, se les va de nuestros niños la alegría, el gozo en sus rostros. Entonces vemos caras largas, miradas realmente de coraje, de molestia, y todo esto es razón de que de la falta de obediencia. Entonces, en esa comparación que todos hemos vivido, todos vivimos en el hogar, es fácil entender que si queremos vivir en alegría, si queremos vivir en una armonía, en un regocijo, en un gozo, todos en el hogar debemos ser obedientes, lo que significa que cada uno debe hacer la tarea que se le ha encomendado. Lo mismo pasa en el campo laboral, ¿sí? Hay empleados que solamente hacen lo que se les encomienda y algunos ni siquiera lo que se les encomienda. Llegan tarde, son perezosos, hacen las cosas a la carrera, no buscan la excelencia en el trabajo y entonces se les llama la atención, se les reprende, se les quita, se les aplica algún descuento económico y entonces viene el descontento, viene el enojo, viene la ira. Todo esto como resultado de no hacer lo que se manda, no hacer lo que se ha establecido, lo que significa falta de obediencia. Esto se los comparto porque es necesario aterrizar la obediencia que Dios establece en la palabra para el gozo, que es una obediencia que podemos considerar bíblicamente a nivel espiritual, pero tenemos que aterrizarlo en nuestra vida diaria. Lo mismo pasa en la iglesia, hermanos. En la iglesia no ha de haber ningún ocioso. Dios no llama a ninguna persona para que sea su hijo, para que sea parte de la iglesia de Jesucristo, para que esté ocioso. A todos nos encomienda una tarea. Por muy simple y sencilla que sea una tarea en la iglesia, es una tarea honrosa que glorifica a Dios y que va a traer bendición y edificación para toda la iglesia. Cuando cada uno tomamos la resolución de hacer lo que se nos ha encomendado, de hacer lo que nos toca, de cumplir nuestros deberes, es decir, de ser obedientes, es una iglesia que camina en unidad, una iglesia que camina en armonía, una iglesia que está en regocijo, una iglesia que prospera, una iglesia en armonía. Pero cuando alguien no cumple lo que le corresponde, entonces vienen las llamadas de atención de parte del pastor, de parte de los ancianos. En casos más graves son llamados ante la autoridad de la iglesia y cuando eso es más severo hay que aplicar medidas disciplinarias y entonces viene el enojo, viene el coraje, inclusive el resentimiento. Pero todo esto es producto de la desobediencia. Y con esto, hermanos, les explico de manera sencilla y en nuestra práctica diaria que la obediencia a Dios conforme Él ha establecido es causa de gozo, es causa de regocijo, es causa de dicha. Ahora sí, vayamos a los pasajes, vamos a ver Hebreos
Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos 5, versículo 8. Para recordarnos, porque seguramente ya lo hemos leído más de una vez, esto es como un recordatorio. Hebreos 5, 8. Voy a dar un tiempecito para que todos lo hayan buscado, porque me interesa, hermanos, que lo leamos juntos, ¿sí? Ya lo tienen, leamos juntos y dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesucristo, aunque era hijo, era Dios mismo, en razón de sus padecimientos aprendió la obediencia. Es decir, que los sufrimientos no es parte de la escuela de la obediencia. Jesucristo es nuestro modelo de obediencia y es lo que nos comparte Isaías, profeta, en el capítulo 53. ¿Sí? Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hasta ahí nada más. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Jesucristo es capaz de purificar nuestras almas, hermanos, a causa de su obediencia. Él fue obediente hasta la muerte. Y ahora, al mismo tiempo, aplicamos, ¿sí?, que nosotros tenemos el deber de seguir purificando nuestras almas, obedeciendo a la verdad que es Jesucristo mismo, que son las sagradas escrituras. Ahora vayamos a Filipenses, carta del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2:8. ¿Ya lo tienen? Procuren que lo tengan hasta los niños, hermanos, y que lo lean los niños, por favor, porque este asunto de la obediencia es fundamental para nuestro peregrinaje como matrimonio cristiano, como familia cristiana, como iglesia. Filipenses 2:8 dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre. ¿Qué quiere decir esto? Nos está recordando el Espíritu de Dios a través de Pablo que Jesucristo fue verdadero hombre. No se justificó o no se escondió Jesús en su naturaleza humana para no obedecer, ¿sí? Cosa que a veces nos pasa a alguno de nosotros. Nos justificamos a causa de nuestra naturaleza humana por las desobediencias de manera reiterada, de manera constantes, que cometemos en contra de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto significa, hermano, que nuestra condición humana de los adultos, la condición de nuestros niños, no es de ninguna manera justificación para la desobediencia. No justifica la falta de obediencia a los principios que Dios establece. Y recordemos que la forma de vida, los deberes en el hogar están basados en la santa palabra de Dios. Los deberes en los centros de trabajo están basados en la santa palabra de Dios, ¿sí? Por lo tanto, nuestra condición humana, nuestra edad, nuestro sexo, hombre o mujer, pobres o ricos, chicos o grandes, no debemos justificarnos que es que soy humano, es que soy débil, para autojustificar nuestra desobediencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos vamos al Evangelio según San Juan.
capítulo 6. Capítulo 6. Le digo, ayuden a sus niños, hermanos, si sus niños se les dificulta mucho encontrar los pasajes de la Biblia, los libros de la Biblia. En este tiempo de pandemia, miren, hermanos muy queridos, es una oportunidad que Dios nos está dando para que ahí se dedique tiempo para que nuestros niños aprendan a conocer la Biblia, para que aprendan los libros de la Biblia, dónde están, ¿sí? No desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando en que nos hemos salido de las cuatro paredes de los templos y estamos en la casa. No permita usted como adulto que los niños estén dedicados a cualquier tipo de actividades de entretenimiento meramente material, ¿sí? O humano. Entonces, Juan 6:38. A ver, deme un tiempecito porque yo no lo he encontrado. ¿Sí? 6:38 dice así. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Una declaración de Jesucristo que hasta la sabemos de memoria. Jesús pronunció estas palabras precisamente cuando él habló de su persona como él, el pan que descendió del cielo, el pan que Dios envió del cielo para saciar el hambre espiritual, la necesidad espiritual de los hombres. Y él dijo, porque he descendido del cielo, ¿sí? Primero dijo, ¿de dónde descendió? Aclarando, dejando bien claro que no, él no es de esta tierra, él no es de acá, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿sí? No es hombre como nosotros, contaminados por el pecado. Descendí del cielo y luego da la causa, la razón por la cual descendió del cielo. Dice, no descendí del cielo para hacer mi voluntad. Es decir, Jesucristo no vino del cielo aquí a la tierra para hacer lo que a él se le ocurriese, para hacer conforme a sus pensamientos. No vino de paseo, no vino como turista. Y concluye diciendo, sino descendí del cielo para hacer la voluntad del que me envió. Obediencia, obediencia, hermano. Hoy tú y yo, los que en verdad ya somos del pueblo de Dios, los que en verdad ya somos, los niños que forman parte por medio del bautismo, que son parte del pueblo de Dios, hijos del pacto, ¿sí? También debemos de saber y de creer en verdad que nosotros, en razón de haber nacido de nuevo, de agua y del Espíritu, también hemos descendido del cielo y como Jesucristo no estamos aquí en la tierra, hermanos queridos, por favor, se los suplico, niños, abran bien los ojos, abran bien los oídos, paren sus orejitas, hermanos adultos, jóvenes, por favor. Si usted es miembro de la iglesia, ha hecho un compromiso con Dios, con su Creador, con su Redentor, usted debe tener bien claro este pasaje. Usted ya no es de esta tierra. Jesús dijo, están en este mundo, pero no son de este mundo. Hemos descendido del cielo por medio del bautizo del agua y del Espíritu Santo. Y ahora somos simples peregrinos aquí en esta tierra. Estamos de paso. Y en ese peregrinaje, tú ya no estás, hermano, yo como pastor ya no estoy para hacer lo que yo quiera. Los ancianos de iglesia, los diáconos, los maestros de Biblia, usted que es miembro de la iglesia, que tiene la seguridad que su nombre está escrito en el libro de la vida de Dios, usted recuerde, no está aquí en esta tierra para hacer su voluntad. No está para hablar como usted quiera. No está para dejar que su mente se llene de los pensamientos que usted quiera. No está para ir a donde usted quiera. No está para que usted haga lo que usted quiera.
usted está ahora para hacer la voluntad de Dios, es decir, para que sea un hijo obediente, porque en otras ocasiones ya he explicado, he expuesto, somos hijos de Dios en verdad, hemos nacido de nuevo en Cristo, es verdad, pero podemos ser hijos desobedientes o podemos ser hijos obedientes. Esa es una libertad que Dios nos da, ¿sí? Si somos hijos obedientes, cosecharemos los frutos de nuestra obediencia, que según nuestro tema es el gozo, el regocijo, la dicha, el encanto, aún en medio de las vicisitudes, de los quebrantos, de los desprecios, de los oprobios que vivamos aquí en la tierra a causa de nuestra fe y lealtad a Jesucristo. Recuérdelo usted. Usted ya no está para que haga lo que quiera. Estamos para hacer la voluntad de Dios, estamos para ser obedientes. Y si somos obedientes, entonces el gozo de Dios estará presente en nosotros, no importa cuál sea la circunstancia o la experiencia que nos toque vivir, hora agradable, hora poco agradable, hora totalmente triste humanamente. Sobre todo esto, seremos capaces de experimentar el gozo de Dios si la obediencia a Dios y a sus principios está presente en tu vida, en nuestra vida. Veamos ahora Hebreos 12:2, hermano. En Hebreos 12:2, muy conocido, nos da la razón cómo es que Jesucristo pudo caminar esta experiencia del sufrimiento, del quebranto, ser desechado, ser menospreciado, ser humillado, ser blasfemado, en fin, todo ese quebranto que Isaías nos presenta en el capítulo 53 del siervo sufriente y que los evangelios también no lo relatan. Allí está realmente la esencia de nuestro tema que nos lleva a esa unidad. Gozo en la obediencia. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Les convido a que lo leamos juntos. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lea este pasaje, hermano, en casa, medítelo. Puesto los ojos en Jesús, es decir, para que podamos ser obedientes como Jesús, necesitamos usted y yo, todos los de Puerta de Fe, poner nuestros ojos en Jesucristo, así como el apóstol Pedro lo puso cuando estaba en la barca y vio a Jesús en el agua y le dijo: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Usted recordará esa escena en el ministerio de Jesús. Cuando se tiró al agua, Pedro tenía su mirada clavada en Jesucristo. Pero en tanto quitó su mirada de Jesús, las cosas cambiaron completamente. ¿Sí? Entonces, por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Y luego nos dice, ¿por qué debemos de poner nuestros ojos en Jesús para poder caminar con éxito el camino de la obediencia y disfrutar la presencia del gozo en nosotros? Dice, autor y consumador de la fe, Jesucristo puso el gozo por delante del sufrimiento de la cruz. Es decir, ya lo he compartido en otra ocasión. A veces alabamos a Dios y le damos gracias por las cosas que nos da. He llegado a la total convicción, no está mal, pero he llegado a la total convicción, hermanos, que debemos hacer un cambio. Cuando usted le pida algo a Dios, alábelo, adórelo como si usted ya lo hubiese recibido. No espere recibir aquello que usted le está pidiendo a Dios para que le alabe cuando lo reciba, no. Alábelo antes. Y eso tenemos testimonios en la Escritura
de ese modelo de actitud de los hijos de Dios. Entonces, aquí Jesucristo puso por delante de sus sufrimientos el gozo de Dios en su vida, el gozo del Padre. ¿Sí? Esto es maravilloso. Cuando nosotros entendamos de manera correcta que los sufrimientos a causa de nuestra fe, de nuestra rendición, de nuestro compromiso en la obra de Dios, ¿sí?, es causa de gozo, entonces no dudaremos en ser partícipes de esos sufrimientos, de esos desprecios, porque producirá cada vez un mayor peso de gloria en nuestras vidas. Entonces, hagamos como Jesucristo, pongamos el gozo de Dios por delante de nuestros sufrimientos y nuestro gozo será elevado de manera exponencial. Seremos capaces de experimentar, aún en las enfermedades naturales de nuestro cuerpo físico, seremos capaces de experimentar de manera exponencial el gozo de Dios en nuestra vida, en tanto estemos siendo obedientes, cumpliendo con lo que Él nos ha encargado. Allá mismo en Hebreos 17, hermanos, ya para ir terminando, Hebreos 17 nos vuelve a hablar acerca de la obediencia. ¿Sí? Hebreos 17 dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hermanos muy queridos en Cristo, este asunto doctrinal es fundamental para tu vida, para la vida de Puerta de Fe. Si queremos matrimonios, queremos hijos, queremos familias, queremos una iglesia que evidencie en nuestras relaciones el gozo de Dios, ¿sí? Tomemos el ejemplo de Jesucristo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hermanos queridos, Dios nos ha llamado. Dios te ha llamado a ti para ser maestro de Biblia en el templo. Dios te ha llamado para hacer limpieza en el templo. Dios te ha llamado para ser diácono, para ser anciano. Dios te ha llamado para predicar, para ser un predicador en la iglesia. Recuerda, tenemos un grupo de predicadores en la iglesia de Puerta de Fe. Dios te ha llamado para que dirijas culto con alegría, con regocijo, con buen ánimo, con diligencia. Dios te ha llamado para que ejecute de la música. Hazlo con alegría, hazlo con entrega, perfecciónate, supérate. Y Dios nos ha llamado a todos para proclamar su evangelio, que es la misión esencial que tenemos como iglesia. Pongamos el gozo por delante como lo hizo Jesucristo. Pongamos delante de nosotros en nuestro caminar el gozo de la cruz, el gozo de Dios. Y seamos obedientes. Termino. Hay una cita bíblica. No les voy a dar la referencia bíblica. Usted la buscará, usted la sabe. Dice que la raíz de todos los males, ¿cuál es? Usted lo debe saber. Y se lo dijo Pablo al joven Timoteo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo me atrevería a declarar en esta mañana delante de ustedes y delante de Dios, sin alterar la escritura, ¿sí?, que también la raíz de todos los males que vivimos como hijos de Dios, la raíz de todos los males que vivimos como matrimonios, la raíz de todos los males que viven nuestros hijos, las tristezas, las molestias, los corajes, las caras largas, las desavenencias entre el matrimonio, entre nuestros hijos, la raíz de todos los males en la vida de la comunidad de gracia como iglesia,
es la desobediencia, es la falta de obediencia. ¿Sí? Entonces yo quiero, hermano, que le quede bien claro lo que es esta enseñanza doctrinal de esta mañana, la obediencia, el gozo en la obediencia. Todavía no termino, faltan algunas cosas, ¿sí? Se puede sustituir la palabra obediencia, hermanos, por los siguientes sinónimos: sumisión, acatamiento, subordinación y sometimiento, ¿sí? Por otra parte, como antónimos, o sea, como cosa totalmente contraria a la obediencia, podemos encontrar desobediencia, rebeldía, subversión. Esto es como un complemento para que nosotros tengamos lo que significa obediencia, que es vivir en armonía con los principios que Dios ha establecido para nosotros. Y desobediencia es vivir, ser rebelde, subversivo en contra de lo que Dios ha establecido. Termino con una ilustración, hermanos, para todos nosotros. Se cuenta que en la vida real en los Estados Unidos, un piloto muy importante con un buen de años de experiencia en una línea aérea fue enviado otra vez a la escuela de pilotos para que refrescara su memoria sobre cómo acercarse a un aeropuerto y cómo aterrizar esa grande nave espacial que tenía a su cargo. Además de que temporalmente le retiraron su clasificación de capitán. Este piloto tenía 12 años de experiencia como piloto comercial. Sin embargo, escuche bien, este hombre con 12 años de experiencia en la aviación había ignorado las ayudas de navegación que todos los aviones tienen a bordo a la hora de aterrizar. En lugar de prestar atención a las instrucciones que el avión traía, se dejó guiar por su vista, se dejó guiar por su sola experiencia, cayendo incluso en la soberbia y en la arrogancia. Se equivocó y en vez de aterrizar donde debía, lo hizo en un pequeño aeropuerto a 50 kilómetros de distancia de donde debió haber aterrizado de manera correcta. La gente del pueblito donde este piloto aterrizó su gran avión, lo vio como una hazaña, lo consideró como una hazaña. Aplaudió a este hombre y lo tuvo como un héroe. ¿Por qué? Porque logró aterrizar aquel gigantesco avión en una pista muy corta, muy estrecha, en donde solamente podían aterrizar avionetas muy pequeñas. Como un reconocimiento a este hombre, la gente de ese pueblito, a una de las calles le pusieron su nombre. Los jóvenes, orgullosos de este piloto héroe, pusieron su fotografía en sus camisas. ¿Sí? La compañía aérea pensó de otra manera. La compañía a la cual pertenecía este piloto pensó diferente a como pensó la gente de aquel pueblito. De tal manera que le aplicó un castigo apropiado al piloto. ¿Por qué? Por desobedecer las normas de navegación y poner en peligro a los viajeros y al avión. Los 300 habitantes de aquel pueblito entonces se organizaron, hicieron un documento de protesta, lo firmaron y enviaron una petición a la compañía aérea solicitando perdón para aquel piloto, alegando de que cualquiera comete un error.
¿Qué creen que hizo la compañía? La compañía de aviación ignoró totalmente la solicitud de la gente de este pueblito. Hermanos queridos, en cuanto a nuestro tema de la obediencia y gozo en la obediencia, Dios ha establecido en su palabra las normas de navegación apropiadas para que usted y yo podamos caminar con seguridad y felicidad en la tierra. Sí, escúchelo usted bien. Dios ha establecido en su palabra las normas de navegación, es decir, las normas para que usted y yo seamos capaces de andar, de caminar, de hablar, de comportarnos de manera apropiada para que podamos tener seguridad, gozo y regocijo en nuestra vida aquí en la tierra. Sin embargo, como aquel piloto, hay momentos en que deseamos navegar por nuestra propia cuenta, ¿sí? Hay momentos en que deseamos navegar o caminar la vida cristiana por nuestra propia cuenta, o mejor dicho, caminar por vista y no por la fe puesta en el código de navegación que Dios nos ha dejado en su palabra. Preste atención a esto. Ese código de navegación que Dios nos ha dejado, con frecuencia y en este tiempo de pandemia, algunos la han ignorado, la han despreciado y están tratando de pasar esta pandemia según sus pensamientos, según su vista, según sus anhelos y no por la fe puesta en el código de navegación que Dios nos ha dejado. Hermanos y amigos, las consecuencias son que aterrizamos donde no debemos y ponemos en peligro no solamente nuestra vida personal, ponemos en peligro la vida de nuestro matrimonio, la estabilidad de nuestro matrimonio, ponemos en peligro la vida de nuestros hijos, el gozo de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos en la fe de nuestra iglesia. Concluyo. Tenemos que volver a la escuela de la Biblia, así como el piloto fue regresado a la escuela de navegación. Ir a la escuela de la Biblia para aprender de nuevo la lección de la obediencia a las instrucciones divinas, para que de acuerdo a esa obediencia nosotros tengamos el gozo de Dios en todo tiempo. Padre Dios, muchas gracias. Gracias por este tiempo de reflexión bíblica. Que tu Espíritu Santo lo aplique al entendimiento y a los corazones de todos los que hemos escuchado. En Cristo Jesús. Amén.